Tomen su lugar, hermanos, y vamos a permitir a los niños que salgan reverentemente de este santuario y vamos a quedarnos aquí ahora nosotros para meditar en la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, pues estamos iniciando el mes de septiembre, el mes patrio. El énfasis del mes es, darle gracias a Dios por nuestro país, y no solamente por nuestro país terrenal, nuestro país celestial que ya el Señor nos ha dado. Y los mensajes van a tener ese tono o esa connotación a lo largo del mes. Darle gracias a Dios y meditar en el valor de nuestro país, en la necesidad de nuestro país también, y también agradecerle por ese lugar en gloria que el Señor ya nos tiene reservada. Pues hermanos, abran su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, y de este capítulo 13 solamente daré lectura al primer versículo. Romanos 13:1 dice de la siguiente manera, Romanos 13:1 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Salvador, y te damos muchas gracias por este país en el que nos has hecho nacer y en el cual también nos has hecho renacer a la vida eterna. Te agradecemos por México, esta nación en la que vivimos, porque tú has dado a este país grandes bendiciones naturales y gran abundancia y riqueza, la que aún todavía podemos disfrutar. Te damos gracias por vivir en este lugar y te suplicamos, Señor, bendigas esta nación con tu infinita bondad y misericordia. Que nos conceda, Señor, ser buenos ciudadanos y que por medio de ello, Señor, nosotros de esa manera podamos demostrar que no solamente somos buenos ciudadanos de nuestro país, sino también buenos ciudadanos del cielo, Señor. Permítenos ahora meditar en tu palabra y sobre todo sacar el provecho que de ella esperamos recibir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar sobre los 4 tipos de gobierno que la sociedad necesita. Los 4 tipos de gobierno que la sociedad necesita, y antes que nada hay que definir qué es sociedad. Bueno, el diccionario da 2 acepciones, da muchas, pero yo escogí las 2 que yo creo aplican mejor. Dice que la sociedad es el conjunto organizado de personas, familias, pueblos o naciones. Y la segunda dice que la sociedad es la agrupación de individuos que cooperan con un fin determinado. Y esto es a lo que el apóstol Pablo se refirió cuando en Atenas habló a aquellos griegos idólatras y les decía: y de una sangre ha hecho todo linaje de hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, de modo que toda sociedad está bajo el poder de 2 gobiernos espirituales en constante pugna. El primero de ellos es el gobierno soberano de Dios, el creador, dueño y sustentador del universo, porque el salmista escribe estas hermosas palabras: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero tenemos también el segundo gobierno, que es el que Dios ha permitido temporalmente al diablo, pues el mismo
evangelista escribe cuando Cristo fue tentado y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Ahora, en este contexto de terrible lucha espiritual, es que las sociedades mundiales procuran su adelanto y bienestar. Para este fin, Dios mismo ha establecido los 4 tipos de gobierno que la sociedad necesita. La pregunta a la cual daremos respuesta es: ¿cuáles son estos tipos de gobierno? Bueno, el primero de ellos es el gobierno civil sobre todos los ciudadanos. El gobierno civil sobre todos los ciudadanos. Como dijimos, este gobierno civil no se refiere a un partido político en especial, se refiere a la institución gubernamental, sin importar el partido, eso ya es cosa nuestra. Pero Dios desea y quiere que en cada país del mundo haya leyes y haya una institución gubernamental que las haga valer. Por eso leímos este pasaje que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, y dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, el gobierno civil sobre todos los ciudadanos. Me gustaría que fuéramos a un pasaje de la Escritura. Vayamos a Tito, por favor, porque ahí en Tito encontramos el pasaje que ahora nos dará la oportunidad de meditar en él en este primer punto. Tito, capítulo 3, para ver lo que dicen los primeros 2 versículos que tenemos allí y que a la letra dicen en Tito 3, 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí tenemos, hermanos, el gobierno civil sobre todos los ciudadanos. Como vemos, está en la palabra de Dios que ese gobierno exista, y está en la palabra de Dios que no solo los ciudadanos de cada ciudad, estado o país los obedezcan, sino especialmente los cristianos. Porque los cristianos no solamente somos miembros o ciudadanos de esta nación, sino de la nación celestial, donde el presidente, el rey y la autoridad suprema nos manda que nos sometamos al gobierno civil que temporalmente tendremos en este país. Por eso dice que el gobierno civil es divino, porque es por voluntad de Dios. Ahora, según Tito 3, 1 y 2, el gobierno civil sobre los ciudadanos, ¿en qué consiste? Bueno, 4 cosas brevemente. El gobierno civil, en el gobierno civil debemos tener respeto para los magistrados. Vean lo que dice el versículo 1 de Tito 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Hermanos, yo sé que tal vez el gobierno, el partido político que ahora gobierna no es de su agrado, o el que terminó no era de su agrado, y quizá el que vendrá después tampoco lo será. Pero nuestra obediencia al gobierno civil no se rige por el partido político que sea, sino por la orden de Dios, de que nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Hermanos, nuestra responsabilidad no solo como ciudadanos de este país, sino como ciudadanos del cielo es obediencia a nuestros gobernantes. Yo sé que nuestros gobernantes no tienen una buena credibilidad, sin importar el partido que sea.
son hombres. Están ahí no porque nos quieran servir, sino se quieren servir de nosotros. Eso lo sabemos. El partido político no hace diferencia, solamente hace que unos crean en unos y otros se beneficien a otros. Pero realmente son lo mismo. Al final de cuentas, el partido que llegue hará lo mismo que ha hecho el partido que salió. Buscarán su enriquecimiento, el lucro, el poder, la autoridad. Buscarán el enriquecimiento. Buscarán aprovechar el tiempo que estén allí porque saben que detrás viene otro que los va a quitar. Pero ese no es nuestro problema, ese es el de ellos. Nosotros tenemos del Señor esta razón, que en el gobierno civil debemos tener respeto para los magistrados. Debemos respetarlos. ¿Cómo es respetarlos? Bueno, pues tenemos que tenerlos en el concepto que deben estar, de autoridades. No hablar mal de ellos, no criticarlos, pero sí estar al pendiente de ellos en nuestra oración y nuestro cumplimiento con las autoridades. Nosotros tenemos mucho que reprocharles, pero que ellos no tengan algo que reprocharnos. Ahí está la clave. Porque nosotros sí tenemos mucho que echarles en cara, aunque ellos pueden decir que ellos también, pero que de los cristianos no haya nada que nos echen en cara. De manera que en el gobierno civil debemos tener respeto por los magistrados, también debemos ser obedientes y cooperativos, por eso el versículo 1 termina diciendo que estén dispuestos a toda buena obra. Sí, hermanos, la manera de ser obedientes y cooperativos es no estar protestando. Yo no sé si los maestros que están armando tanto escándalo allá en México, en la Ciudad de México, tienen o no razón. Yo lo que sé es que no se está ganando nada con eso y que sí se está perdiendo mucho y que quien está pagando el plato son los niños que dejan de tener clase y que quien está pagando el plato o quien está sufriendo el daño son los ciudadanos de la Ciudad de México que no pueden transitar libremente por una ciudad en la que nadie tiene derecho a interrumpir el libre paso de la gente. Yo lo que sé es que eso está tratando de desbalancear un país que ya de por sí tiene muchos problemas y que con eso solo se agregan más problemas y que lejos de arreglar las cosas se complica más. Yo no discuto si tienen o no razón. Yo no discuto si el presidente y el gobierno están siendo receptivos o no. Yo lo único que estoy diciendo es que como ciudadanos debemos ser obedientes y cooperativos. Las marchas yo siento que no ayudan en nada. Y yo no entiendo qué tratamos de demostrar con marchas. Ni siquiera la famosa marcha cristiana que se hacen, yo no voy a eso. A mí no me gusta andar estorbando en la calle para decir que soy cristiano, yo mejor lo demuestro todos los días. Porque a esa marcha se puede sumar un violador, un marihuano, un drogadicto, puede ir ahí entre todos y mira a los cristianos. Así que a mí una marcha de esas se me hace ridícula. Porque yo creo que el pueblo cristiano no se debe manifestar con marchas, sino con trabajo, evangelizando en donde quiera que esté, reuniéndose fielmente aquí en el templo, dando buen testimonio. Esas son la verdadera manifestación que el pueblo del Señor debe tener. El que obstruya en calles, yo no lo veo bueno de ninguna manera, ni siquiera de los cristianos. Porque en ese momento están siendo un estorbo. Y hay quienes van a decir, se van a enojar y vamos a dar mal testimonio por estar interrumpiendo una vialidad. Y eso ya fue mal testimonio. A mí eso no me gusta. Yo creo que la mejor manera en que los ciudadanos debemos respetar el gobierno civil es teniendo respeto por los magistrados, como lo dice la Biblia, ser obedientes y cooperativos, no complicando las cosas, sino tratando de arreglarlas, respetando los altos, respetando las leyes, respetando a las leyes que tenemos, hermanos, no contraviniéndolas, pagando nuestros impuestos.
Esas son las maneras en las que los cristianos debemos ser buenos ciudadanos con el gobierno civil. Pero también en el gobierno civil debemos evitar toda conducta pecaminosa. Vean lo que dice el versículo 2, primera parte. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Sí, la difamación, hermanos, empezando con las autoridades. Sabemos que no son buenas, sabemos que son corruptas. Ya lo sabemos. ¿Qué ganamos con estar hablando mal de ellas? Y mejor pongámonos a orar por ellas. Pidámosle a Dios que les dé juicio, que les dé temor de Dios, que les haga ver a su país con amor y que vean que es una oportunidad de servir y pasar a la historia como un buen servidor público. Que Dios ponga eso en sus corazones. Eso sí podemos hacerlo. Pero también dice que no sean pendencieros, o sea, como pleiteros, peleoneros, como todos esos que andan ahí haciendo chusma. Como toda esa gente que anda alborotando. Yo digo, ¿quién les paga? ¿Quién los mantiene? Porque de veras que dan ganas de sumarse a ellos nomás por andar comiendo gratis. Porque no están trabajando, hermanos, y véanlos, todos están rozagantes. Yo no veo ninguno ahí muerto de hambre o desfalleciendo de hambre. Creo que están mejor que nosotros, mejor alimentados. Para hacer todo ese escándalo tienen que traer energía, hermanos. ¿Quién les mantiene? ¿Quién les da para comer? Eso es preocupante, hermanos, porque eso sí es desestabilizar el país y el orden. No hay que ser pendencieros, argüenderos, metiches. ¿Qué es lo que están haciendo esa gente? En vez de ponerse a trabajar, en vez de sacar al país de su ignorancia. Pero no, bueno. Por eso dice la Biblia, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. En el gobierno civil debemos ser o debemos manifestar el testimonio cristiano, versículo 2, segunda parte, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Vean, debemos ser amables, amables. Aunque otros no lo sean, nosotros sí. Debemos mostrar toda mansedumbre. La mansedumbre, una cualidad de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Realmente hemos aprendido de Cristo eso? De Cristo hemos aprendido mucho, yo sé. Sobre todo nos gusta hablar de Cristo y lo hacemos muy bien todos. Pero aplicarlo a mi vida, la mansedumbre, poner la otra mejilla, no, eso nomás Cristo, porque él pues, era el Hijo de Dios, él sí podía hacer eso. ¿Que no tengo su Espíritu Santo? ¿Que no tenemos la mente de Cristo? ¿Que no tenemos la palabra de Cristo obrando en nosotros? Debemos manifestar el testimonio cristiano entre nosotros primero y allá afuera también con todos, hermanos. Con nuestras autoridades con mayor razón. ¿Por qué? Porque de nuestras autoridades depende nuestro bienestar. Esto es lo que dice, si vamos a la primera carta de Timoteo, por favor. Vayamos a la primera carta de Timoteo, o a Timoteo más bien dicha. Primera carta a Timoteo, allá en el capítulo 2. Vea lo que dice Timoteo, primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2, que dicen así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vea la exhortación de la palabra de Dios mediante aquel siervo del Señor llamado Pablo. La exhortación a insistir en oración, que Dios bendiga a nuestras autoridades. Y dice que lo hagamos nosotros, que oremos por ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no van a orar, porque no son cristianos. Porque en los gobernantes, los presidentes, los diputados, los senadores, los políticos y todos esos, los políticos o la plutocracia dorada, no son cristianos en su gran mayoría. Y si hay uno o dos cristianos, creo que ya se hicieron como ellos. Entonces ellos no van a orar.
porque si fueran cristianos ellos orarían a Dios. Pero nos pide a nosotros orar por ellos porque ellos no lo pueden hacer ni lo quieren hacer. Pero nosotros podemos orar. Y dice la Biblia y dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Y que nuestra oración sincera, diario, por nuestras autoridades hará que Dios permita que suceda el propósito de orar por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y usted sabe cuánto lo necesitamos, porque usted ve cómo está el país. Una vez escuché a un predicador que decía que la manifestación clara de que el pueblo del Señor no ora por sus autoridades es la situación del país, que estamos en un verdadero caos. Que yo sé que los políticos y la política es corrupta, sí. Que yo sé que la tendencia del hombre es a lo malo, sí. Pero yo también sé que si oráramos por ellos, como oramos por nuestras necesidades, otra cosa sería. Tal vez no estaríamos en la excelencia de los países desarrollados, como lo son Alemania y otros países europeos, donde tienen una ética y un respeto por las leyes sorprendente. Porque es increíble que si usted va a Estados Unidos y cruza la frontera, allá está limpísimo las avenidas, las carreteras, y nomás pasa a México y es un muladar, un cochinero. El mismo mexicano que allá no tira la basura es el que apenas atraviesa la frontera y empieza a tirar basura y a escupir y a hacer porquería y media. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nomás le digo, donde las leyes se hacen valer. Pero mucho depende de nosotros, hermanos. La Biblia lo dice, y ni modo que vayamos a contradecir a la palabra de Dios. De manera que hemos dicho en primer lugar que el primer tipo de gobierno es el gobierno civil sobre todos los ciudadanos. Vamos a ver el segundo tipo de gobierno, y este es el gobierno de la iglesia sobre todos los cristianos. Vayamos a Mateo 18, por favor. Mateo capítulo 18, allá a partir del versículo 15. Mateo 18, capítulo 18, a partir del versículo 15. Y aquí sí tenemos en Mateo 18 lo que queremos decir. Es muy importante este versículo, hermanos, porque este versículo o esta porción de la Escritura a veces se toma a mal. La Biblia tiene una recta interpretación, dice lo que Dios quiere. Así que vamos a decir únicamente lo que la Biblia dice, no lo que muchas veces se malinterpreta. Aquí se nos habla del gobierno de la iglesia sobre todos los cristianos. Ahora, aquí tenemos algo muy importante, hermanos. Diremos del gobierno de la iglesia, diremos también 4 cosas. El gobierno de la iglesia debe solucionar los conflictos entre hermanos en la fe. Versículos 15 al 17 dicen así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí se está hablando primeramente de la disciplina bíblica para arreglar los asuntos entre nosotros que son de difícil situación. Mire que la Biblia ya contempla que haya pleitos. Y no es que esté dando permiso, jamás la Biblia da ese permiso. Pero por nuestra humana carnalidad, porque aunque tenemos el Espíritu Santo, a veces lo relegamos allá al pie derecho, al rincón, y dejamos salir lo que yo traigo y siento. Entonces, por esa debilidad humana, lo que se llama inmadurez espiritual, hermanos. Por la inmadurez espiritual se dan estas cosas: diferencias, pleitos, enojos, resentimientos, y la Biblia ya los contempla. Pero por eso hay que ir a la palabra de Dios. Porque cualquier situación que pase, por simple que sea o por complicada que sea,
tiene la solución en la palabra de Dios y es a ella donde debemos recurrir, porque para eso es la palabra de Dios, para el hombre y mucho más para el cristiano. Entonces tenemos que en el gobierno de la iglesia debemos solucionar los conflictos entre hermanos en la fe. La Biblia nos da el procedimiento: hablar personalmente con el hermano, si hay alguna diferencia, antes de andar llevando el chisme y poniendo al hermano mal, vaya usted primero y arréglelo. Porque nos encanta primero de lo que nos hizo el hermano ir a gritarlo a los cuatro vientos y luego ya pretendemos arreglar las cosas. No, si es posible que nadie se entere de ese problema, es mejor, para que el problema no trascienda y nomás el hermano y usted en conflicto lo puedan arreglar. Pero si el hermano se resiste, entonces, bueno, hay que tomar 1 o 2 testigos para que todo lo que se hable haya quedado con un testigo que pueda, en forma cristiana y sincera, decir lo que pasó de ambas partes, la posición de cada uno. Para que luego no haya, pues, de que no es que usted dijo, no, es que usted no hacía. Bueno, a ver, un testigo. Un testigo imparcial que tenga amor por los dos hermanos y que tenga amor sobre todo por la obra del Señor y su palabra. Bueno, ahí está. Dice, si no los oyere a ellos, pues dilo a la iglesia. Ese sería el último recurso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a presentar el asunto a la iglesia. Aquí habla pues de la sesión de negocios, se infiere, ¿verdad? Y ya dice que si no oyere a la iglesia, bueno, pues entonces se le despide al hermano, se le da de baja de la membresía y pues ya nomás encomendarlo a la misericordia del Señor. Por eso, hermanos, decimos que en el gobierno de la iglesia debe solucionar los conflictos entre hermanos en la fe. El gobierno de la iglesia es el que Dios nos ha dado en su palabra. Aquí está el gobierno, la palabra de Dios, la base. Claro, debe haber un pastor que la trate y la sepa administrar correctamente, para que las cosas se hagan siempre en base a la palabra del Señor. Y la autoridad la tiene la iglesia al final de cuentas. Pero también diremos que en el gobierno de la iglesia debe solucionar los conflictos del pecador con el pecado. Vea lo que dice el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí se está hablando de ese gobierno o de la autoridad de la iglesia, la cual, por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, puede solucionar los conflictos del pecador con el pecado. Por eso es importante, hermanos, hablarle a la gente de Cristo, invitarla al templo a escuchar la palabra de Dios, porque si el pecador se arrepiente oyendo la palabra del Señor, aquí este pasaje dice que aquella persona cuando acepta a Cristo es alguien que por la obra de la iglesia, al predicar la palabra santa, aquel hombre queda ligado al cielo, pues, o sea, en ese momento recibe el Espíritu Santo, se hace un ciudadano del reino del Señor. Pues dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si aquella persona aquí recibe a Cristo, ya su nombre queda escrito en el cielo. Así de sencillo, así de fácil, es lo más sencillo que se puede explicar este pasaje. Pero si en este mundo o en esta iglesia y en esta tierra alguien rechaza a Cristo, entonces, pues también no tiene en el cielo, su nombre no ha sido inscrito en el cielo. Allí está cómo la iglesia, el gobierno de la iglesia, puede y debe solucionar los conflictos del pecador con el pecado, para que el pecador deje de ser un pecador empedernido para ser un pecador arrepentido, y para que su nombre quede escrito en los cielos. La iglesia, hermanos, el Señor le ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Y aquí está hablando de reconciliar al pecador con Cristo en el cielo, o también tiene el pecador la libertad de rechazar a Cristo y no tener en el cielo su nombre escrito en el libro de la vida. Pero ¿qué más hace el gobierno de la iglesia? Bueno, el gobierno de la iglesia también debe solucionar los conflictos de quienes sufren.
Vea lo que dicen los versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este pasaje aplica muy bien no solo a las oraciones que hacemos como iglesia, sino especialmente al culto de oración de los miércoles. Y aunque aquí no dice, habla del culto de oración los miércoles, es obvio que está hablando de cuando la iglesia se reúne a orar. ¿Se acuerdan aquel episodio de la iglesia primitiva, cuando después de que Jacobo fue asesinado por Herodes, también Pedro fue encarcelado y estaba siendo guardado para ser sacado al día siguiente para hacer lo mismo, ejecutarlo y darle gusto al pueblo que estaba en contra de los cristianos del primer siglo? Mientras Pedro estaba encarcelado, custodiado por grupos de soldados y en una prisión con la celda cerrada y encadenado, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. La iglesia oraba. La iglesia ya se congregaba y en una casa, todavía no tenían templo, pero la iglesia, donde está la iglesia, ahí está. Si tiene templo, qué bueno, si no, donde esté la iglesia, ahí está el Señor. Y entonces sucedió el milagro, hermanos. La iglesia oraba pidiendo que el Señor tuviera piedad de Pedro, que preparara su alma para reunirse con el Señor. Por eso cuando aquel hombre llega y toca y la muchacha llamada Rode dice, es Pedro, muchos dijeron, está loca, es su alma. Ya pensaban que ya. Ellos no creían que fuera a ser librado porque ya Jacobo había muerto. ¿Y qué esperanza tenía aquel hombre? Pues tenía la esperanza que la iglesia había perdido, pero gracias a Dios no habían perdido la esperanza de orar. Y hermanos, así es. Qué bonito sería ver los miércoles el templo como lo veo ahora. Aunque no está totalmente lleno, pues sí está en su mayoría lleno. Pero lástima que somos unos cuantos. Sin embargo, estamos orando por todos los que están aquí, por sus problemas, porque Dios ayude a esta iglesia y la sostenga. Pero lo importante es que el gobierno de la iglesia debe solucionar los conflictos de los que sufren. Si nos reunimos a orar por los problemas, los sufrimientos, sus necesidades, sus peticiones, aquellas cosas que usted trae allí en su corazón, el Señor dará la respuesta. Él lo dice, hermanos. Y Él dice que Él está en medio nuestro. Y para eso Dios le ha dado a la iglesia ese gobierno, esa autoridad, para solucionar los conflictos de quienes sufren. Pero hay algo más que hace el gobierno de la iglesia. Y debe solucionar los conflictos del creyente con Dios. Vea lo que dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El principal conflicto del creyente con Dios es el no perdonar. Es cuando el cristiano cree tener los motivos suficientes para justificar su resentimiento contra alguien. Es cuando el cristiano cree que le han hecho tanto daño que aún su actitud de resentimiento contra el hermano o contra quien sea en la iglesia invalida la palabra de Dios para no perdonar o guardar el resentimiento. Ese es el principal conflicto del creyente con Dios, no perdonar. Cuando que dice la Biblia que debemos, de la manera que Dios os perdonó en Cristo, así también debemos nosotros perdonarnos. ¿Por qué, hermanos? Vuelvo a decir lo que aquí he dicho en repetidas veces. Cuando yo perdono a un hermano, no le hago un favor a él, me lo hago a mí, porque obedezco al Señor y porque de esa manera no me pongo en la situación peor que de aquel que me ofendió a mí al ofender yo a Dios. Esa es la verdadera realidad, hermanos. Por eso el gobierno de la iglesia debe solucionar los conflictos del creyente con Dios. ¿Cuántas veces voy a perdonar? ¿Hasta 7? ¿Nada más? No.
hasta 70 veces 7. O sea, ilimitadamente, sin número, no cuentes, no lleves la cuenta, tú perdónalo, porque yo también te perdono a ti todas las veces que has fallado, que estás fallando y que fallarás. Así que dale el mismo trato que yo te doy a ti, es lo que dice el Señor. A eso se refiere la palabra del Señor cuando leemos allá en Hechos. Si vamos a Hechos capítulo 2, por favor, vea lo que dice Hechos capítulo 2. Allá en los versículos 43 en adelante. Hechos 2, 43. Perdón, pues con razón, estaba en Juan, perdóneme. De repente dije, me la cambiaron. Hechos 2, mire lo que dice, y dice así. Hechos 2, 42 en adelante, dice... 43, perdón. Y sobrevino temor a toda la persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí está el gobierno de la iglesia sobre todos los cristianos en todo lo que acabamos de decir. Allí, en esta lectura de Hechos, se contempla todo lo que yo mencionaba, cómo la iglesia soluciona los conflictos entre hermanos en la fe, del pecador con el pecado, de quienes sufren y del creyente con Dios. Pero vamos a ver en tercer lugar, hablando del tercer tipo de gobierno, y diremos que el tercer tipo de gobierno es el gobierno de los padres sobre los hijos. Vayamos por favor allá al pasaje obligado de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, por favor. El gobierno de los padres sobre los hijos. ¿Qué diremos? Hay 4 cosas importantes. En primer lugar, el gobierno de los padres es un justo mandato del Señor para los hijos. Versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Yo sé que a los hijos no les gusta que los padres les manden, porque yo cuando fui hijo, porque aunque no lo crea, yo fui hijo, no me gustaba que mi padre o mi madre me negaran permisos. No me gustaba que me dijeran, aquí te quiero a tales horas. No me gustaba que me dijeran que no me pusiera tal o cual ropa. No me gustaba que me dijeran que me sentara con ellos en el templo. Yo quería estar con los muchachos chacoteando mientras el pastor estaba predicando. No me gustaban muchas cosas. Y es normal, porque el hijo, por su juventud, inmadurez, falta de experiencia y porque es muchacho, no entiende esto. Pero es importante que si es un muchacho cristiano, lo repase en su cerebro. El gobierno de los padres es un justo mandato del Señor para los hijos. Este es un mandato directo a cada muchacho de cada iglesia. A cada muchacho que vive en casa paterna, que no se ha emancipado de su hogar. A veces creen que ya cumplí 18 años, ya no me puedes mandar mamá ni papá. Aunque tengas barbas y cumplas 100 años y vives bajo el techo de tu padre, vas a obedecer. El día que no quieras obedecer, agarra tus maletas, y eso sí son tuyas, y vete de tu casa a ver quién te aguanta. Ahí te aguantan porque te aman. Pero mientras estés en casa de tu padre, aunque cumplas 18 años y te creas el hombre o la mujer realizado, sigues obedeciendo. Mientras tu papá te dé para los camiones, te pague la escuela, te dé de comer, sigues obedeciendo. Pero además es justo delante de Dios que así lo manda. Yo puedo decir, no es que no es justo. Pues si yo digo que no es justo, estoy diciéndole al Señor que no es justo. Estoy diciéndole a Dios que Él es injusto. Pero la Biblia dice claramente, hijos, obedeced en el Señor, o sea,
por mandato del Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es de elemental justicia. ¿Sabes por qué? Porque un día tú también serás papá, un día tú también serás mamá, y entonces la desobediencia que le hiciste a tus padres te la van a hacer a ti. Y vas a sufrir y vas a entender a tu padre o a tu madre. De manera que, si tú quieres un día que tus hijos te obedezcan, empieza obedeciendo tú. Para que cuando mandes, sepas hacerlo porque aprendiste a obedecer. Porque ya lo dice el dicho, que para saber mandar hay que primero saber obedecer. De manera que aquí está la justicia divina. El gobierno de los padres es un justo mandato del Señor para los hijos. Pero también el gobierno de los padres es un prometedor mandato del Señor para los hijos. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ok. Normalmente los padres, para que el hijo obedezca, le prometen ándale, si haces esto te prometo que te dejo ir. Y si haces esto te prometo que te dejo ver la televisión, que te dejo salir con tus amigos. Pues el papá es el primero que está cometiendo un grave error al enseñar a su hijo a obedecer solo por lo que le promete. En primer lugar, el hijo debe obedecer porque es hijo y porque tiene un padre que es autoridad. Y no se negocian las cosas. Si usted está tratando de negociar con su hijo, usted le está dando al hijo el poder y usted lo está perdiendo. Porque el hijo obedece porque es hijo y porque está bajo su autoridad, porque usted lo mantiene. Y porque en el hogar debe haber límites y reglas, leyes, principalmente la de la palabra del Señor. El gobierno de los padres debe ser respetado por los hijos, porque hay un prometedor mandato. Dios es el que le promete al hijo algo. Usted no le prometa nada. Dios es el que le promete al hijo algo. Que si él obedece, hay una promesa que Dios le va a cumplir. Usted sea firme con él, amoroso, sí, paciente, pero sea firme. Los hijos necesitan límites. Si usted no se los pone, nadie se los va a poner. Y si usted no lo corrige a tiempo, lo va a ir a visitar a la cárcel un día. Así de sencillo. El gobierno de los padres es un prometedor mandato del Señor para los hijos. Mira, hijo, hija de familia, hay una promesa si tú obedeces a tus padres. Dios te va a cumplir esa promesa. Él te promete algo. La promesa viene de Dios, no debe venir de tus padres. Tú debes obedecer porque eres hijo, porque Dios te tiene en un hogar y te ha puesto una señal de autoridad que son tus padres. Y eso es bíblico, aunque no te guste en este momento. ¿Qué más hace el gobierno de los padres? Bueno, pues el gobierno de los padres es un estimulante mandato del Señor para los hijos. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí está la promesa, pero ya demostrada como un estímulo. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida y vivir muchos años? Empieza obedeciendo a tus papás. Empieza obedeciendo a tus papás. Si quieres que te vaya bien, por la ayuda de Dios. O sea, si quieres contar con la ayuda de Dios en tu vida, empieza obedeciendo a Dios, respetando y obedeciendo a tus padres. No importa que tengas 18 años, no importa que ya te salieron las barbas hasta el cuello. Eso es lo de menos. Si estás viviendo bajo el techo de la casa familiar, tu padre y tu madre son la señal de autoridad que debes de tener. Todo mundo quiere que le vaya bien en la vida. Todo mundo queremos que nos salga bien todo lo que hacemos. El Señor dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El Señor ya te está dando la clave. Empieza obedeciendo a tus padres. Lo demás Dios se va a encargar. El Señor no miente. Él cumple su palabra, pero Él espera que tú cumplas tu parte. ¿Qué más diremos sobre el gobierno de los padres? Hasta ahorita hemos hablado a los hijos.
Por eso vamos a ver qué dice Romanos 1. Romanos 1. Vayamos a Romanos capítulo 1 para que vea un impactante versículo. Romanos 1, 28 en adelante. Romanos 1, 28 dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué dice? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Son dignos de muerte. Hasta allí. ¿A cuál muerte se refiere? No solo a la muerte física, de esa todos vamos a llegar. ¿A cuál muerte se refiere? A la condenación en el infierno. No, pastor, yo ya acepté a Cristo. ¿Desobedeces a tus padres? Sí, no has aceptado a Cristo. Eres un mentiroso. Si dices que aceptaste a Cristo y tienes a Cristo, Cristo hace que obedezcas. De lo contrario, eres un mentiroso y no has aceptado a Cristo. Porque dice entre esa lista de los que son dignos de muerte, o sea, que están destinados al infierno, están los desobedientes a los padres. Y cuidado, porque todos los delitos que se cometen empezaron con el delito de desobediencia a los padres en el hogar. Cuidado, allí está la clave. Pero volvamos a Efesios 6, porque nos falta, hablando del gobierno de los padres sobre los hijos, ver algo ya relacionado a los padres. Hasta ahorita hemos visto a los hijos, que el gobierno de los padres sobre los hijos es un justo mandato, que es un prometedor mandato, que es un estimulante mandato. Pero también el gobierno de los padres es una responsabilidad de la que no deben abusar los padres, pero sí deben aprovechar sabiamente. ¿Verdad? Por eso dice Efesios 6:4: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Cuidado, padres. Dios te ha dado esa responsabilidad. Los hijos son tuyos, pero antes son de Dios, y de ellos te pedirá Dios cuenta. No debes abusar de tu autoridad, debes aprovecharla, más bien dicho, con sabiduría, porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que son de Dios, no son tuyos, al Señor le vas a dar cuenta. Vamos a ver por último el cuarto tipo de gobierno, es el gobierno de los patrones sobre todos los empleados. Y ahí lo tenemos en Efesios 6, enseguidita, versículos 5 al 9. Pero ¿qué diremos del gobierno de los patrones? También diremos algunas cosas. La primera, el gobierno de los patrones debe ser obedecido como obedecemos al Señor. Versículo 5, siervos, Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Y qué dice? Como a Cristo. Así que, a ver, yo creo que la gran mayoría de aquí tenemos un patrón. Bueno, cuando usted obedece a su patrón y cumple con todo lo que le dice, y lo hace de esta manera, lo hace con sencillez de corazón, con temor y temblor delante de Dios, usted está obedeciendo a su patrón como Cristo se lo ha mandado, como debemos obedecer a Cristo. De manera que el patrón viene siendo
una señal de autoridad que también Dios ha puesto en esta tierra, el gobierno de los patrones sobre todos los empleados. Pero también el gobierno de los patrones debe ser respetado con toda honestidad. Versículos 6 y 7 dicen: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¡Qué importante! Mire, normalmente al patrón, si no ha llegado o si anda en otro lado, pues acá ahorita el jefe no nos ve. Se pone uno a flojear, se pone uno a platicar con los compañeros, saca el cigarro, sube las patas al escritorio. Porque no está el patrón. Pero dice que hay que hacerlo como a Dios, como a Cristo. Bueno, pero Cristo sí nos está viendo. Y si yo soy cristiano no voy a hacer ninguna de esas cosas. Yo voy a servir honestamente, no solo para quedar bien con el patrón. Estoy patrón, ahora sí como que ando bien chambeador, ¿verdad? ¿Qué más, mi jefe? No, es el jefe del cielo al que estoy sirviendo. Es con él con el que debo quedar bien, no con el hombre. No, pero es que el del cielo no me aumenta el sueldo, el de aquí sí, a lo mejor es. Y cuidado, porque entonces estoy buscando la retribución terrenal y no la celestial. Dios puede obrar en la vida de nuestros patrones para que nos valoren y nos aprecien y hasta nos den el aumento de sueldo que queremos o creemos necesitar. Pero lo importante, hay que respetarlos a los patrones con toda honestidad. El gobierno de los patrones además debe motivarnos a esperar el verdadero pago del Señor. Vea lo que dice el versículo 8: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Tú ya tienes tu salario. Como le dijo Juan el Bautista a los soldados, ¿y nosotros qué haremos? No hagan extorsión y conténtense con su salario. Tú ya tienes tu salario. Cuídalo mejor, adminístralo bien. Sé buen mayordomo de lo que Dios te da. Haz un presupuesto de gastos y cuida el dinero. A lo mejor Dios no te da más porque eres un gastalón y un manirroto. A lo mejor Dios no te da más porque apenas recibes el dinero y ya lo debes. O te lo gastas. Decía mi padre cuando estábamos chicos y nos daba el dinero de cada semana y a la noche ya no traíamos, decía, pues ¿qué le hicieron? Decía, parece que les hace comezón el dinero en las manos. Y es cierto, hermanos. Del Señor vamos a recibir de veras el pago, hermanos. Del Señor. Pero hay algo más en cuanto al gobierno de los patrones. Debe ser justo. Debe ser un gobierno justo. Versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Haced lo mismo. Los patrones quieren que el empleado sea responsable. El patrón debe hacer lo mismo con ellos, así de fácil. El gobierno de los patrones debe ser consciente de que existe el supremo amo celestial. Por eso dice: dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Qué importante, los 4 tipos de gobierno, ¿verdad? Ahora termino diciendo, la Biblia dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, como hijos de Dios, debemos ser ciudadanos obedientes al gobierno civil. Como hijos de Dios, debemos ser cristianos obedientes al gobierno de la iglesia. Como hijos de Dios, debemos ser padres e hijos de familia de mutuo respeto propio y a la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, debemos ser patrones y empleados cumplidos con la parte que nos corresponde. Al principio de la predicación definíamos sociedad como la agrupación de individuos
que cooperan con un fin determinado. Y ahora, al final de la predicación, diremos que este fin es que nuestra sociedad y nuestro país, México, se ha ganado para Dios. Porque la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y tengo un dicho final que dice así: los gobiernos de la sociedad están para evitar que caigamos en la suciedad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.